María, Muy bien. María O'Donnell, ya está sentada Bienvenida, acá. María. Estamos Y hablando felicitaciones. Ay, gracias, Cata, porque lo que estás contando es mucho la ambición que tiene el libro, en realidad. Entrar también como en generaciones nuevas, ¿viste? Como nosotros. No, Como nosotros. pero es que lo que estaban diciendo con Sebas, nacimos nosotros en democracia. Yo Claro. estudié ciencia política, hice maestría en políticas públicas, ni en el colegio, ni en la maestría, ni en la facultad. Estudié bien la dictadura y todo lo que pasó. Y por eso rescato mucho el trabajo que haces en cada libro y sobre todo en este, que es como, bueno, contás la historia de Montoneros, porque no se estudia completo. No, hay un tema ahí, hay un texto clásico que da vueltas, pero que es increíble porque es un estudiante de doctorado inglés llamado Richard Gillespie, que en el año 1978 vino Sí, a la sí. Argentina y escribió el libro clásico que se llama Los soldados de Perón, que está muy bien y que está increíblemente bien para alguien que hizo el relevamiento durante la dictadura y que lo saca y nunca más se dedicó a Argentina. Es un scholar que después se dedicó, yo lo contacté después en algún momento y después cambió de tema de investigación y demás. Y la verdad es que a partir de ahí hubo distintos... En la academia sí hay un trabajo, hay toda una camada nueva de historiadores que trabajan sobre historia reciente, cuyos Tipo trabajos... Hernán Confino, por ejemplo. Que Hernán está. Confino, sí. Y cuyos trabajos yo, muchos de ellos, estudié y Los los usás de cito y fuente. todo. Pero la verdad es que una historia, y hubo por ahí episodios que se contaron de Montoneros acá y allá, pero yo sentía que por ahí, sobre todo, yo tengo hijas de 20 y pico, y siento que a pesar de que es un tema de mucho debate en el presente, ese tema del pasado, como que no hay una referencia un texto que te cuente como la historia. Es más de hechos puntuales, ¿no? Como, bueno, algún tipo de operativo donde Total. estuvo metido Aramburu mismo. Mismo Aramburu, que fue el hecho fundacional, o yo misma había hecho el secuestro de los Born, que es el Total. secuestro más grande de la historia, que es el 74, pero hay mucha riqueza en materia de bibliografía de los 70. Bueno, por ahí Larraqui escribió un poco sobre la Larraqui, violencia, no específicamente centrado exclusivamente en Montoneros, pero sí hizo algo más general, si se quiere. Pero sentía que además era una época que está buena contarla con canciones pintadas. Eso está re lindo. No, hermoso. Es súper original. Ahora vamos a repasar un poco el libro, pero me interesa si tiene algo que ver también que es un gobierno donde se vuelve... Hay gobiernos que por ahí pasó, tipo Macri, que era como, bueno, no miremos el pasado, vamos para adelante, qué sé yo, pero este es uno de los que vuelve a agarrar el pasado y quiere contar otra historia. ¿Tiene que ver algo del contexto político con que salga este libro o fue casualidad? No, yo venía, la verdad, Cata, hace muchos años sobre el tema de Montoneros, o sea... Yo en realidad estaba haciendo una historia de financiamiento de la política y quería contar casos en los cuales poner plata en una campaña te daba alguna ventaja. Y entonces fue así que empiezo a indagar en un aporte que había hecho Montoneros a la campaña de Menem que le da el indulto. No solamente motivado por eso, porque también lo hace junto con los militares y la idea de la pacificación, o sea, nada es tan puntual, pero... Entonces, cuando voy a ver a alguien que había estado involucrado en ese aporte de campaña pago no oficial... Digo, ¿pero dónde sacaron la plata? Montonero, $2 millones. Me dice, O sea, Montoneros aportó $2 millones para la campaña de Menem. sí, Ok. ¿Dónde tenía la plata? ¿Dónde tenían 2 palos? En los 90. exacto. Yo, voy. ¿Y No sé. dónde la guardaron? Nada de eso, todas esas preguntas. Es espectacular. Claro. Y entonces me dice, no, el secuestro de los bonos. Y digo, ¿cómo el secuestro de los bonos? Y ahí entonces, no, claro, pagaron $60 millones en el 75. Le digo, ¿y dónde quedó la plata todo ese tiempo? No, había una plata en Cuba. Digo, ¿qué? ¿La plata de Cuba la traje? Hermoso. Y ahí tiré el libro que estaba haciendo y me puse a hacer el secuestro de los Bon. Que fue un mega exitazo. Claro, porque Bon no había hablado y lo encontré justo en un momento... Librazo. Y a partir de ahí, después me dio... Entonces yo llegué a Montoneros, eso es algo que Ernesto Tenenbaum, que me escribió el prólogo, generosamente dice en el Es prólogo. espectacular. Estás obsesionada con los 70, dice en el prólogo. Claro, pero a la vez dice también que no tengo una agenda en el sentido de que no hay algo que yo quiera reparar Claro. o cambiar. Entonces, sí me interesa como... Me parece que ha habido muchas omisiones o muchos cuentos parciales que está bueno poder tratar de contar lo mejor que se pueda. El contexto en el que surge, porque no es que surge de la nada, digo, ahí hay un contexto de violencia, el golpe del 55, la proscripción del peronismo, digo, ¿qué es lo que Montoneros condensa cuando nace y en qué se convierte con el tiempo, ¿no? Y entonces ahí sí me dio curiosidad Montoneros, entonces voy al hecho fundacional de Montoneros, que fue en el 70 con el asesinato de Aramburu. Claro.
Y ahí me agarró Nacho Iraola también, que es un gran editor. Genio. Me dice, vos estás ahí nomás, la historia Montonero. Estás a punto de tener un grupo de historia. Me dice, estás ahí, me dice, tenés la historia a mano, me dice, ¿por qué no haces la historia? Y yo ahí me terminó de cerrar la idea cuando yo durante el proceso de alguno de estos libros había dado con Rapa Carballo, que es un argentino diseñador buenísimo que vive en España, que había hecho en Barcelona un fanzine de Viernes Peronistas, que había hecho algo que a mí me había quedado resonando mucho. De cómo contaba. De cómo contaba. Y entonces, y es fanático de los 70 y tiene como una cosa gráfica que a mí me gusta mucho. Y dije, si lo hago en colaboración con Rapa como diseñador, me dan muchas ganas. Está hermoso. Sí, no, está realmente... Lo que siempre me genera dudas de Montoneros, así como en Aramburu vos contás que surge la organización, era una organización simple, una organización compleja, una organización atomizada, una organización, no sé, que tenía protocolos de acción y que era muy organizada, o era algo medio improvisado. No, lo que pasa es que Montoneros, claro, nace con los que se encargan del secuestro. Aramburu, para el año 70, cuando un grupito de jóvenes de 20 y pico de años, católicos de clase media, que venían algunos de familias muy conservadoras de la provincia familias de Córdoba. bien. Familias además muy antiperonistas, habían crecido en hogares gorilas sería. muy gorilas. Lo que pasa es que habían crecido también venía Onganía, que no te dejaba tener la minifalda, el corte, la proscripción del peronismo. Habían crecido en un contexto de mucha opresión también política y a la vez de un mundo que estallaba, digamos, que había estado la revolución en Cuba y qué sé yo. Y ese grupito que va a secuestrar a Aramburu había sido el militar que participa del golpe del 55 y pone en marcha la Revolución Libertadora, que prohibió al peronismo nombrar a Perón. Y esa proscripción seguía vigente en el 70, o sea, hacía 15 años que Perón estaba en el exilio, que no se podía nombrar a Perón, que no se podía hablar de Eva, que el peronismo no se podía... Y todos esos 15 años tuvieron toda una historia fuerte de la resistencia peronista, de pintar los billetes, como de la supervivencia del peronismo dentro de las familias peronistas, como en voz baja, digamos. Y como que eso lo cuenta muy bien Beatriz Arlo en un texto súper clásico de ella. Esa irrupción condensa todos esos 15 años y Montoneros, de la nada, en un hecho, se vuelven como lo más visible de una resistencia peronista que tenía toda una historia que los antecedía. Y no conocían a Perón, tenían 20 y pico de años, no les conocían la voz. O sea, hay un momento que Pino Solanas dice... Grabó una voz, grabá algo. General, deje de mandar cartas. O sea, esta gente no le tiene que hablar a las nuevas generaciones. Entonces lo graba. Y entonces empieza también una situación en la cual la presencia de Montoneros y del ERP empieza a presionar sobre el régimen militar, que aparece algo que era peor que Perón. Entonces, de alguna manera dice, ok, Perón, o sea, que venga Perón y que esto lo solucione Perón, de alguna manera, la unidad nacional y demás. Y ahí se arma, digamos, una movilización muy general, donde tiene un momento muy popular todo lo que abarcaba Montoneros como la tendencia, para contestar esto que decías vos. O sea, y surge paralelamente una estructura muy militar típica de una organización armada, guerrillera de la época, con códigos de conducta, con normas para pasar a la clandestinidad, con documentos, con rigor interno, con entrenamiento militar. O sea, hay como distintas capas de lo que fue Montoneros y del proceso de lo que era realmente una organización armada. De todos esos reglamentos internos y documentos que te fuiste encontrando de Montoneros, ¿hubo algo que vos no conocías y que te llamó la atención armándolo? Porque bueno, ya armaste este libro conociendo muchísimo de los 70. O sea, es que fue un proceso súper interesante también de ir a buscar archivos acá y allá, porque no es que hay gente muy generosa, que Roberto Baschetti es un historiador del peronismo, que tiene en su casa en San Miguel un archivo maravilloso que lo mantiene... Qué lindos personajes encontrarte con esa gente que aparte está dispuesta a darte tiempo. El Cedinci es un archivo maravilloso de la izquierda que tiene un material increíble. Cada uno, o gente coleccionistas privados individuales,
individuales, o sea, estuvimos dando vueltas por un montón de instituciones o, bueno, la Comisión por la Memoria, cada uno de los lugares, bueno, fue como juntar todo eso. Y con relación a los códigos, sí hay un trabajo académico importante de Daniela Slipak, se llama, que trabajó mucho el tema de los códigos internos, que es un tema que a mí siempre me llamó la atención porque es un tema como muy tabú con ¿Tipo? relación... La pastilla de cianuro. La pastilla, claro, es que para Montoneros, no sé si vieron una batalla tras otra, la película No la vi. de Leonardo DiCaprio, que fue candidata al Oscar, tiene una escena famosa. Ve la década del 70 hasta en una película. No, pero que tiene, no. O sea, ve Montoneros en una película de Leonardo DiCaprio, María. No, bueno, pero es un homenaje mucho a una película muy importante de aquel tiempo que se llamaba La Batalla de Argel, que contaba la historia de cómo los franceses combatieron a una organización de liberación en Argelia. Ellos era colonia francesa y se encuentran con una organización armada, guerrillera, clandestina. Y llega el de los paracaidistas franceses, que son algunos de los que aleccionaron a los militares argentinos, y dijeron, vos tenés que... Los métodos convencionales no sirven para combatir una organización guerrillera porque están infiltrados, están por todos lados, son células que uno no conoce al otro, entonces promueve la tortura como método ilegal para que uno cante dónde está el otro y muestra cómo las células hay que romperlas con la tortura. Entonces, para una organización guerrillera, la tortura era un desafío gigante. Para no delatar a tu compañero. Claro, porque ¿quién aguanta una tortura? Y el primer código de conducta de Montoneros establecía como que las distintas organizaciones decían, bueno, hay que aguantar 48 horas. Entonces nos das el tiempo suficiente para, sabiendo en qué célula revista tal persona, poner a protección. Bueno, y Montoneros tuvo distintos momentos, 48 horas, después, no, la tortura se puede aguantar, tiene que ser tiempo indefinido. Wow. Después, bueno, no, mejor demos la pastilla de cianuro porque nadie puede aguantar. Después, bueno, ¿qué mensaje estamos dando? A medida que también la represión de la dictadura se volvía... ¿Se usó mucho la pastilla de cianuro? Se usó no tanto, porque la pastilla de cianuro se introduce a fines del 75 y ya para los primeros tiempos del 76, o sea, sí, ya comienzo del 77, a pesar de que la ESMA seguía funcionando a pleno en el Mundial 78, el propio Videla para comienzo del 77 decía que habían terminado con la subversión, quedaban muy poquitos de células montoneras. Y Firmenich y el resto de la cúpula se habían ido primero a México y después a Cuba. ¿Y qué vigencia tiene hoy Montoneros? Porque hoy se usa, le decía a Cata, que se usa casi como adjetivo, ¿no? Total. Sos un montonero. Sí, o sea, como idea de la violencia por la violencia misma, ¿no? Montoneros tuvo un jefe muy complicado en términos de, vos pensás los Tupamaro en Uruguay, lo que fue Pepe Mujica, pasó 12 años... Y hicieron todo un proceso como de reconciliación con la sociedad. Admitiendo, ¿no? Haciendo como una autocrítica pública. Sí, y en cambio, Firmenich es tan soberbio en su forma de hablar, tan frío al hablar de las muertes y de lo que tenía que ver con el cálculo de la época, tan incapaz también de hablar con mirada autocrítica de ese tiempo. Y hay tanto dolor también en los muchos que tienen amigos, compañeros que murieron en ese proceso, que tampoco es que desde adentro de los quienes formaron parte de alguna vez de la organización salen a discutir tan públicamente. Ha habido mucho debate muy hacia adentro de Montoneros, pero vos tenés... O sea, Firmenich nunca logró reinsertarse en... No lo quieren. Nadie. No lo quiere nadie, básicamente. Nadie. No, ahora está de asesor de Daniel Ortega, de la dictadura feroz en la que se convirtió Daniel Ortega en Nicaragua. No sé si increíble, pero... Bueno, claro, y ellos habían sido incluso parte del proceso de la caída de Somoza, de un dictador horrible. Y tuvo un tiempo donde el sandinismo cambió, le dio mucha educación a una sociedad muy desigual y se convirtió en una dictadura feroz. Que bueno, no sé. Ahora pensaba en eso de falta de autocrítica de Firmenich y las cúpulas de Montoneros. Y hoy el discurso que tiene este gobierno sobre la memoria completa, vos has hecho muchas editoriales sobre el tema, sobre todo ahora en los 50 años del golpe. ¿Cuánto de eso crees vos? ¿Hasta qué punto esa falta de autocrítica, esa falta de justicia en su momento hacia las cosas que tendría que haber pasado, ¿no? Antes de una dictadura, influye hoy en estos relatos? Yo reivindico mucho en realidad lo de Alfonsín, en términos que Alfonsín ordena juzgar a la Junta, si fue lo del 85 y demás,
pero ordenó también juzgar a algunos de los jefes guerrilleros, que eso hizo que yo creo que injustamente se le achacara a la forma de construcción de la memoria de Alfonsín la idea de la teoría de los 2 demonios y que los puso a la par en materia de responsabilidad. Pero si uno lee el prólogo original del Nunca Más de Sábato, es un prólogo que dice son 2 violencias de 2 responsabilidades muy distintas. O sea, el terrorismo de Estado tuvo una dimensión, tenía la responsabilidad del Estado de combatir en todo caso a las organizaciones armadas legalmente, y la dimensión que tuvo la represión, el robo de hijos, o sea, nada apropiaciones. De eso. Y entonces lo que sí creo que pasó fue que las víctimas de las organizaciones armadas, que según el juicio a la Junta dijeron las defensas de los militares habrán sido 1000 y pico de víctimas, algunos policías, otros militares, otros familiares han sentido que, sobre todo el kirchnerismo para acá, no encontraron como un lugar donde que sus historias fuesen también escuchadas en tanto víctimas, lo cual no equipara respecto del perpetrador de ese crimen, claro, de la responsabilidad. Pero no encontrar un lugar, está bien eso, está bueno eso que decís, y te sumo algo, también muchos juicios de lesa humanidad en la época del kirchnerismo muchas veces trabajaron como trabaja la justicia de Comodoro Pi. Muy lentamente, ¿decís? O injustamente, por más que era una aberración el crimen. Entonces también había muchas reivindicaciones que en lo que era llevar la causa. Yo creo que los plazos es importante que la justicia, tenga plazos razonables. Y lo que creo es que efectivamente eso hizo además que esas agrupaciones, que además por afinidad con los militares y con los policías, porque muchos de ellos eran integrantes de esas fuerzas, bueno, ese discurso quede, como en el discurso de Villarruel, muchas veces enredado en la justificación o el uso del mismo lenguaje de los propios militares. Claro. O sea, este gobierno nunca estuvo tan cerca del negacionismo, el discurso oficial, como en este tiempo. Pero a la vez yo siento que, si bien la gente votó por la economía y el trauma de la inflación y todo, que en el debate con Massa, el hecho de que haya Milei asumido casi el mismo discurso de la defensa de Macera, que hizo Macera durante el juicio a las juntas, y que eso como que pasó. Que la gente lo votó sin mirar eso. Claro, no es. Hay una paradoja, que es que hay un consenso grande y que me parece maravilloso alrededor de el nunca más, en el sentido del no al terrorismo de Estado, la memoria, se vio en la última marcha. Creo que eso es amplio y es sólido, pero a la vez hay algo en el cual, el discurso oficial se acerca como nunca al negacionismo, y eso, qué sé yo, no al votante de mileísta, creo, fanatizado, sino hay ese sector que lo vota sin ser. Eso no es un factor que lo aleje y que diga, bueno, este es mi límite. ¿Y por qué crees que pasa eso? Que es como, o miro para el costado, o no me interesa, o no me aleja. Bueno, creo que también van cambiando las motivaciones de los votos, que la urgencia económica, que el gran trauma, que se va votando también en función del gran trauma del momento, ¿no? Por eso mi parte optimista es que creo que eso, sin embargo, no tocó el consenso que hay alrededor de, me parece, creo. Pero creo que una forma de colaborar con eso también es que el debate fluya. A mí me parece... No cancelar. A mí me parece importante no cancelar. Bueno, me parece también marcar las tergiversaciones históricas, las manipulaciones, pero yo creo que el debate fluya y que se hable de las organizaciones armadas y que se discuta es importante. Bueno, estaba pensando en eso, que debe ser, no sé si difícil, pero siempre es difícil revisar la actuación de las organizaciones guerrilleras en la década del 70. Total. No me quiero imaginar para vos que estás dentro de un espectro, digamos, qué sé yo, donde quizás dicen, a los 2 segundos alguien que te puede llegar a decir, estás habilitando la teoría de los 2 demonios, o al revés, o estás vanagloriando con un libro a color la historia de Montoneros. Total. Las dos cosas. Sí, ya me pasaron las dos cosas. Pero está bueno lo que decís, Sebas, porque es eso. Yo creo que al contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner la guerrilla en su contexto, en su momento, y también con la deriva que tuvo en el 75, que fue una situación de una violencia que puso a una sociedad en una situación en la cual, para gran parte de la sociedad civil, el golpe fue un alivio. Claro, terminen con esta situación de violencia. Había como una suerte de cosa de anestesiamiento de lo que venía pasando. Entonces, lo que digo es,
todo tiene un contexto, todo. Entonces, también este ejercicio de decirle a las organizaciones guerrilleras terrorismo, como que buscaban el terror por el terror mismo, las descontextualiza de lo que fueron en su momento, ¿no? Y también ahí está toda la historia dentro del peronismo, quién arranca la violencia, el bombardeo del 55 en la Plaza de Mayo, la proscripción del peronismo. O sea, el tirano de puesto. Claro, entonces creo que eso, a mí me parece que o sentí que valía la pena tratar de hacer este ejercicio. No es que no me lo pregunte, que si justo ahora, porque me tocó, pero sí, me tocó por la propia dinámica de cómo yo venía trabajando el tema. Y decís, ¿y ahora? Y después lo pienso 2 veces y digo, sí, ahora. Es el momento. A mí me gusta que en el prólogo no encontré justo la parte que no quería dejar de prestarte atención, pero que Ernesto dice eso, como que vos siempre, por tus libros anteriores también pasó un poco lo mismo, porque algunos salió en el kirchnerismo, Total. que también agarraba la bandera para el otro lado, romantizando todo. Total. Pero que no te importa. Como vos haces tu investigación y sos desprejuiciada, no tenés ningún interés, vos pero estás obsesionada con contar la historia. Pero creo que contribuye además también a que, o sea, quiero pensar, desde la tampoco curiosidad. es tan pretencioso ni quiero ser no tengo una ambición tan presumida, pero sí creo que tengo la convicción de que tiene que ser algo que lejos de contribuir al negacionismo, contribuya en realidad a un debate donde todos tengan las herramientas para poder tener una. Porque a veces decís, pero no hablas de esto. Y eso como si tuvieses algo que esconder, ¿viste? Y no hay nada que esconder. Acá hubo guerrillas, hubo organizaciones que promovieron la lucha armada, que combatieron primero a las dictaduras, pero después vino un gobierno de Isabel, donde ya Perón había vuelto y persistieron en eso, sobre todo después de la muerte de Perón. Que es uno de los grandes cuestionamientos, además que hace el propio Alfonsín con el decreto cuando los va a juzgar, porque en el 73 con Cámpora había venido una amnistía, entendiendo que el contexto anterior era un contexto con una dictadura y demás, y el peronismo proscripto. Es decir, bueno, ¿qué pasó a partir del 75? También no eran organizaciones armadas que creyeran en la democracia, o sea, buscaban otro tipo de modelo. Miraban Cuba. Miraban Cuba, no ese era. Entonces, yo creo que ponerlo. Fue tan horroroso lo que pasó después del 76 que por ahí todo lo del 75 costó más que se pudiera hablar y conversar. Explicarlo. Por eso la verdad es que es espectacular el trabajo que has hecho en todos tus libros. Gracias, donde vas Cata. trayendo, es quizás más completo en el sentido de, contás la historia entera. Sí, tiene una ambición como más, no sé si de difusión en realidad. ¿Se lo mandaste a Milei? No. ¿No? Pero hay algo que está bueno de lo que decías, o que siento, que es que un poco estás frustrado con el nivel de debate público que hay respecto a un montón de cosas, ¿no? Y me parece que. Es que claro, o sea, la idea de a quién le conviene cuándo. Me parece que es algo que no es la pregunta que nos tenemos que hacer fundamentalmente. Sobre todo partiendo del campo democrático, con una convicción profunda respecto de lo que creo de la dictadura. O sea, no hay nada del libro que me haga modificar lo que yo creo. Y de hecho, también eso va contado, porque parte de las reacciones de la guerrilla tienen que ver con cómo se va. Como recrudecía la dictadura. Totalmente. Ahora, te preguntaba si se lo mandaste a Milei. Te pregunto cómo crees vos que, justo en estos días que hay varias cosas dando vueltas, pero la relación nuestra, de los colegas, sobre todo vos que sos como María O'Donnell, con el gobierno, para acceder a la información, para acceder a notas. Vos conducís la primera mañana súper competitiva, ¿te cuesta hablar con funcionarios de este gobierno? Hay una decisión de no atender a medios que no sea, hay como no alineados. Hay como una autorización por la que hay que pasar, que es un permiso que evidentemente no tengo. No es la primera vez que me pasa. ¿Te está costando mucho sacar notas con funcionarios? No saco, no me atienden. ¿No te atienden? No, ninguno, ni de segunda línea. Claro. No me atienden. Estoy pensando en Patricia Bullrich, pero ya cuando era senadora. Senadora. Sí, yo tengo un vínculo con ella de muchos años previo, pero sí. Solamente cuando se fue al Senado. Justo coincidiendo. Con el libro Montoneros. Claro. Pero digamos que ves difícil, por lo menos, el vínculo tuyo, periodista independiente. No tienen interés. Yo creo que forma parte además de una estrategia. No tienen interés en dialogar con medios. O sea, su interés es confrontar con los demás. No tienen interés de dialogar con esos.
Me parece que es una estrategia deliberada de comunicación donde es gracioso que mientras tanto armen una oficina de respuesta oficial como si respondieran algo a alguien, ¿no? Pero igual a mí la parte que sí me resulta alarmante y que creo que cruza, porque la idea de que un gobierno quiera manejar la conversación pública, que elija ciertos medios, es lógico, digamos. que no le encanten las conferencias de prensa, que prefieran situaciones más cómodas que incómodas. Digo, estamos acostumbrados. No es parte, me parece, la dinámica del vínculo entre el poder y el periodismo independiente. A veces más tenso, a veces más acorde a las reglas de juego que nos gustan a los periodistas, digamos, porque nos permite más acceso y demás. Pero más allá de eso, o nos permiten hacer mejor nuestro laburo, pero más allá de eso, a mí me tiene muy alarmada y muy impactada el nivel de violencia del discurso público de Milei y sobre todo el uso de las metáforas sexuales violentas, tipo homofóbicas. La de ayer con Ariel y Jalad. La de ayer es una cosa... a mí me da pudor contarlo. Yo cuando trato... A mí lo que me pasa... Hoy justo, sí, que puso algo es la mejor forma solo que digo puedo. la puntita, pero sí. Porque bueno, es algo cuando uno tiene sexual. Viste, Claudia Piñeiro escribió una columna sobre algo que es un debate que empezó en Estados Unidos con Trump, que era muy interesante, que era el washing, que es que cuando alguien dice una barbaridad, pero una barbaridad, y es el presidente, y entonces no lo citas textual, porque decís, che, no quiero decir una grosería sí. o replicar una grosería, de alguna manera estás colaborando a que eso se naturalice como si eso realmente no hubiese pasado. Entonces yo cuando Milei empezó con los mandriles y qué sé yo dije, bueno, es medio complicado lo que voy a decir, pero habla de un mono con su cola rojiza, lo cual refiere supuestamente a una práctica sexual anal que deja a esa persona en esas condiciones. Lamento tener que explicarlo de esta manera, pero el presidente está hablando de sus victorias políticas, aludiendo a que los demás, con una foto incluso, le dejaba la cola como a los mandriles. O sea, ¿de qué habla Milei cuando habla de esa manera sobre sus supuestos victorias o triunfos? O sea, que el canciller Kirchner haya dicho que se iba a pasear desnudo ayer. ¿Ustedes vieron eso? Sí, el Twitter. Sí. Caputo en el programa de Luis Majul. Digo, no son... Y además, quiero creer que las masculinidades ya no son eso y por suerte muchas cosas cambiaron. Pero digo, no son unos muchachos en un vestuario hablándose entre ellos mismos. O sea, es un canciller, es un presidente. ¿Qué quiere decir? Hay que pensar yo no quiero seguir de largo de eso. ¿Qué me quiere decir Kirchner cuando me dice que va a pasear desnudo Caputo? ¿De qué me está hablando? De su virilidad, de su tamaño, más la idea de asociar. Es muy incómodo, pero es lo que pasa. O sea, entonces yo me niego a fingir que eso no pasa. Eso pasa. Es incómodo y es extremadamente inapropiado. O sea, todo eso frena, un árbitro en una cancha tiene la indicación de frenar un partido por ya creo cosas que no lo similares. están suspendiendo. Igual. No, sí. El otro día le suspendieron San Lorenzo, tiene una canción horrible contra Boca. No, pero además habilitás. Justo ayer caminaba con mi mamá y mi bebé y una mamá le decía una cosa parecida a estas al hijo, justo, pero justo. Y como mamá dijimos, sí, claro, y si baja... lo dice el presidente, lo tuitea el presidente para abajo. Vos das clases y le estás diciendo, che, si es un apellido gracioso no es para burlarse, no sirve el bullying de burla. O sea, yo creo que estamos naturalizando algo que realmente, porque fingimos que no pasa, porque nos cuesta tanto explicarlo. Esto es incómodo, o sea, a mí ni siquiera contamos lo que pasó. O sea, estamos teniendo esta conversación. Sí, sin decir el tuit, ahora lo voy a buscar. Estaba pensando si a veces también no lo contás porque decís, che, ¿esto será lo importante o será lo otro lo importante? Porque hay, viste, un debate... Pará, no estoy minimizando. No, lo entiendo totalmente. Porque además hay otra cosa que es... Pareciera que nos importa a los periodistas. Que le dijo Exacto. Roñosa a Laura Di Marco. Entonces decís, total. A mí me dijo el otro día basura, o retuiteó uno que decía basura. Entonces decís, che, son ustedes hablando de ustedes. Claro, el presidente acá, o sea, lo leo textual, ya fue. Sí. Un tuitero dice, Ariel y Jalad, te comiste una... Juan Acosta lo dice, no lo dice un tuitero, lo dice Juan Acosta, que es el humorista. Es verdad, Juan Acosta, es verdad. Ariel y Jalad, te comiste una P de 2 metros, fin, el miembro masculino. Y Milei le responde y lo retuitea solo la puntita a un colega, ¿no? Ariel Lijala de su colega, Acosta el actor influencer. ¿Entendés? O sea,
mala idea de que la penetración anal, digamos, pensemos también en lo que representa respecto de la homosexualidad, la masculinidad, digo, por ahí, yo de verdad... Tiene algo, o sea, el discurso del presidente en general tiene algo que ronda lo sexual. Y a mí no me parece que tengamos que naturalizar esto, me parece que tenemos que, o sea... El señor presidente es el presidente de la República, o sea, nos fuimos o sea, un jugador de fútbol, por algo así estaría cancelado, un jugador de fútbol. O sea, quiero decir, hay ámbito, lo digo porque pasó algo parecido con un jugador de fútbol, no lo digo por referirme a la profesión jugador de fútbol. Pero quiero decir, me parece que hay algo en eso donde... hay una virulencia y me parece que el gobierno está en un momento en el que está muy enojado y que ese enojo... Volvió, ¿no? ¿Sentís que volvió, no? Porque siento que lo había hecho estratégico, porque uno puede, viste que se valora mucho la espontaneidad de Milei, ¿no? Digamos, entre esa espontaneidad están estos comentarios, pero durante el año pasado hubo un momento donde él, antes previo a la elección, o porque lo midieron o por lo que sea, empezó como a callarse, si querés, empezó a decir, che, no me voy a enfrentar más con periodistas, por lo menos. Total. Y ahora volvió. Como que... Por eso uno no entiende si es bien estrategia lo que está pasando ahora o es el verdadero o qué pasó antes. Bueno, viste que Caputo fue con una especie de no talismán y no quiero faltar. Yo lo dije, no sé, lo dije, un símbolo católico. Un símbolo católico, no lo quiero decir, digo, con respeto a los que creen en los para ahuyentar las malas ondas, digo, que es de una rama de los católicos, un detente, dijo. Detente, contra la esa es la palabra. Dijo que se lo había dado la esposa, mujer, que es muy creyente. Ahora, hay algo que sienten que le están bajo ataque, ¿entendés? O sea, ¿por qué el ministro de Economía? Bueno, sí, están con una agenda que les es adversa. Tiene las causas de corrupción dando vueltas, ¿no? Sí, y el tema económico, donde ven una frustración, en las encuestas así lo reflejan, más allá de algunos indicadores y todo, pero hay una sensación de que están siendo... violentados y que genera una reacción de un grado de violencia superlativo. O sea, yo no sé, no sé cómo... No, y hay algo también de que cuando ellos, no sé, lo pensaba y cuando, Santiago Caputo, que está con una interna con Karina Milei, muchas cosas las leemos bajo ese prisma, pero en este caso, en este último tiempo, pareciera que ganaron la agenda pública todos juntos y que la dominan muchas veces de esta manera, con agresión, como que es lo que mejor le sale a veces en las redes. Sí, por algo en algún momento había tenido que parar, ¿no? En algún momento le dijeron, mirá que están... con un argumento que puede ser perfectamente factible, que era, se discuten tus agresiones y no tus argumentos. O sea, como la idea de cambiar el modo para que la discusión no sea... De todas maneras, yo creo que hay algo un poco... que nos fuimos de mambo, o sea, que tenemos que tomar conciencia de que, como decir, o sea, establezcamos una conversación que no puede incluir esta violencia. Sí, para mí la pregunta siempre es qué pasa en la sociedad con eso. ¿Cómo baja? Que en algún punto lo avalás, cómo baja hacia nosotros, pero también no somos sujetos pasivos donde te viene todo, como hay algo de... No me importa, mientras que es histórico, ¿no? En otros momentos pasaron cosas peores en este país y mirabas para un costado o no decías. Yo creo que hay algo, o sea, incluso, yo me acuerdo mucho, una de las últimas apariciones a puro insulto de Milei fue cuando fue al camión de una radio a uno de los periodistas o comunicadores con los que él suele conversar y que fue al camión de la radio en la Sociedad Rural Argentina y estaba desatado. Decís, y lo aplaudían a rabiar en su catarata de insultos. Gente que quizás no hablaría como él. Gente que quizás se declararía horrorizada si esa persona fuese, Grabois. O sea, si vos lo pones, como la autopercepción o cuando lo aplauden cuando iba a reuniones de empresarios, qué sé yo, y utilizaba estas metáforas, después las guardó por un tiempo, y se lo aplaudía. Entonces decís, ¿cuánto vos escuchás como escuchás según cómo te caiga el que habla o cuánto estás dispuesto a como apagar esa parte porque en realidad te cae bien o te gusta lo que hace, ¿no? Y aún así, María, ¿vos te gustaría algún día conversar con él, con Milei? ¿O te pasa que qué te gana, la periodista o lo emocional? No, me encantaría entrevistarlo. Por supuesto que sería para mí fascinante entrevistar a Milei. Me interesa muchísimo el personaje.
Y me interesa mucho más como fuera del contexto en el que lo vemos habitualmente. Es curioso porque él lo hace con los medios extranjeros, ¿viste? Él con los medios Sí, extranjeros, e incluso van más mujeres, que creo que como no tiene tantas acá, eligen a propósito por ahí que la interlocutora sea una periodista mujer. Pero lo ha hecho con el New York Times, con el Financial Times. O sea, cuando va a eso, acepta esa... Ese desafío de responder. Sí, tampoco van tan a lo específico de la agenda doméstica, porque a esos medios internacionales les interesa más su posicionamiento internacional, y como Milei le importa mucho eso, como que está dispuesto a pasar, me parece, porque le importa más salir en el New York Times que eventualmente lo que pueda pasar en el reportaje con el New York Times. La idea del fenómeno barrial te iba a decir, llegando sí. a The Economist o al New York Times, qué sé yo, le genera tal sensación de éxito y de suceso, que es un fenómeno mundial. Ahora Trump lo tiene un poco opacado, pero me parece que acepta eso. Entonces, sería fascinante verlo fuera de un ámbito que es un ámbito como de comodidad. Igual sale muy rápido, ¿viste? Se perturba muy rápido, me parece. Con Feynman la otra vez, ¿no? Una de las últimas veces que le dijo, tenés el discurso de Clarín, qué sé yo. Creo que le cuesta no perturbarse. Me parece que una de las cosas de las que él trata de cuidarse es El enojo. El enojo, ¿no? Y a la oposición, ¿cómo la ves, María? El año que viene hay elecciones. Acá hemos hecho columnas con Davidovsky, con Mariano Beldic sobre los distintos frentes. No sé, vos entrevistás al peronismo, está Dante Gebel también dando vueltas. Eso es Un misterio. fenómeno muy... Nosotros ya estamos revelando el misterio. ¿Ah, sí? Acá. No, Contando cosas. no sabemos si Dante Gebel quiere ser presidente o no. Pero candidato. tiene mucho anabólico mientras tanto. Tiene mucho anabólico. Ya tiene mucha una estructura, gente, por lo menos. Tiene mucha gente que quiere que sea presidente, pero es muy loco, como que están generando como un clamor alrededor de alguien que... que no están sabe si buscando el quiere clamor. ser candidato. Le están buscando el clamor. A ver, ¿qué creo yo? Un año y medio, 2, antes de las elecciones presidenciales, si miramos para atrás, nunca nadie te hubiese Claro. sido... El presente nunca hubiese sido un buen predictor de lo No. que estaba por venir. Sí. Nunca. Es imposible Scioli era predecir en cantado, Argentina. Massa era cantado, o sea... Larreta iba a ser presidente. La vuelta de Cristina Fernández de Kirchner de la mano de Alberto Fernández en medio del Sorprendió. macrismo, Sí. o sea, estaban contra las cuerdas, era todo el primera etapa de Macri. Entonces, yo escarmenté, aprendí, en base a tu experiencia. A mi experiencia. Si uno mira el presente, los encuestadores te dicen, Milei está mucho más golpeado, no está tan mal, igual comparado con Alberto Fernández no es tan difícil, que ya había pasado lo de la foto. Pero con Macri sí, empieza a ver la ditela, empieza a mostrar que está por debajo en el mismo etapa de Macri. Sí, a mí me Es la parece última, que no. la última. Pero de confianza, no De de confianza. imagen personal. De imagen está parecido, me Está parece. un poquito arriba, creo. De imagen arriba, de confianza abajo. Pero lo que quiero decir, y te dicen, bueno, eso significa que mejor empiezan a mirar con más cariño a otros, pues no. Claro. Pues no. Me parece que le baja un poco la negativa a Axel Kicillof, pero no quiere decir que nadie esté capitalizando eso. Y me parece que la gente realmente todavía está mucho más ocupada en el día a día, llegar a fin de mes, un porcentaje importante y demás, que en eso. Tiendo a pensar que la política siempre se enciende mucho antes que la opinión pública a la hora de pensar, ¿no? Como es la frase que suena primero suena, ¿no? Como- Claro, ahora sí, además, era ¿no? Muy Sí. del peronismo esa frase. 2027 es mucho Va para... a depender mucho de la situación económica. Sí, sí. Yo creo Total. que el gran predictor es cómo llega con la economía.